Lleve número 4. Interpreta la Biblia de acuerdo con el propósito y el plan del autor. Cada libro de la Biblia tiene un propósito único. Aunque todos los libros bíblicos comparten el propósito amplio de la palabra de Dios, la revelación de Dios y su plan redentor, cada libro de la Biblia fue escrito con un propósito individual dentro de ese plan. El propósito del autor es el propósito que él tenía en mente al escribir el libro, y es esencial para el estudiante de la Biblia reconocer ese propósito para interpretar correctamente la palabra de Dios. En algunos casos, como en Lucas, Juan, y Apocalipsis, el propósito del libro está declarado claramente en alguna parte del mismo libro. Pero en la mayoría, es necesario leer el libro entero para descubrir el tejido de ideas y discernir su propósito. Una comparación de herramientas de estudio bíblico, Biblia de estudio, Manual de la Biblia, Introducción a la Biblia, comentarios, etc., te ayudará a entender el propósito del libro. Casi siempre, el autor tiene un plan para desarrollar el tema. Existen conexiones lógicas entre las secciones del libro. El plan puede ser histórico, poético, cronológico, tópico, sistemático, etc. El plan del autor es su forma de organizar el material, y su método de comunicar las ideas para llevar a cabo su propósito en escribir el libro. Para interpretar un versículo correctamente, tienes que considerarlo dentro del contexto del plan del escritor. Cada pensamiento debe ser interpretado en conjunto con los pensamientos que los preceden y los siguen. El proceso de discernir el plan y propósito de un libro es muy sencillo. Mientras lees el libro, hazte esta pregunta: ¿por qué quiso Dios incluir este libro en su palabra? ¿Qué me dice este libro que no está en otros libros de la Biblia? Así descubrirás el propósito único del libro. Uno de los ejercicios que más ayuda a descubrir el plan y propósito es hacer un bosquejo del libro. Así podrás establecer la organización del material y el método del autor en comunicar sus ideas. Con un bosquejo, verás la progresión de ideas, las transiciones de una idea a otra, y las relaciones entre los temas del libro. Cuando has determinado el plan del libro, estarás preparado para considerar cada pasaje a la luz de su contexto en el propósito del libro. Identifica el propósito de los siguientes libros. Lucas 1, 1, 4. Un puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, 2 tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, 3 me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, 4 para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Juan 20, 30, 31. El propósito del libro. 30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31 Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Apocalipsis 1, 1, 3. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, 2 el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. 3 Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Elabora un bosquejo de Filemón para discernir el propósito del libro. 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 25. Concluye el propósito. Continuamos con la llave 5. Siguiente video.